vamos a hablar sobre el tema de Ernst Junger, una persona harta interesante, pensador prolífico alemán, destacado cronista, y me gustaría realizar la siguiente descripción que hace Aldous Huxley sobre lo que es una democracia, que cita así: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían en escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Esto fue escrito en 1932 en su obra Un mundo feliz, en el que pone una distopía, un futuro utópico en el que los seres humanos pues no sueñan en ser libres, en escapar, y aceptan pues con creces todo lo que se les presenta ante sus ojos, lo que el sistema les dice cómo y qué tienen que pensar. A todo esto hay pensadores como el señor Ernst Junger, bastante desconocido y maltratado por la historia, quien yo no he tenido el privilegio de conocer hasta que publicaste este libro a mediados de este año, en octubre de 2023, sobre el tema de la emboscadura, que viene a significar la persona que se embosca, lo que entendemos en castellano aquel que se echa al bosque, que me echo al monte, alguien que está harto de los estereotipos morales que hay en la sociedad, en el que han caído todos los arquetipos, todas las referencias, y que vivimos en una distopía nihilista, que es una banalidad, y un emboscado pues básicamente es aquel que, en vez de pasar de la masa o de ser parte de ella, como que se contrapone, es un valiente que rema contracorriente. Y a todo esto pues Raúl, que es una persona del Círculo de Toledo y de Madrid, es intelectual, tiene su actividad como jurista y también realiza investigaciones sobre las corrientes espirituales de Occidente, y ha sacado a la luz este compendio, esta introducción al pensamiento de Junger, lo que es su capital. Le he pedido que, si eres tan amable, así ha sido y te lo agradezco muchísimo, venir a hablar tanto de tu libro como de este pensamiento que parece ser que en este momento tan decadente es tan necesario. Ya con eso, Raúl, te paso la palabra, que no es motivo mío acaparar hoy todo el tiempo. Pues nada, muchas gracias, y muchas gracias a los que se han atrevido a venir una noche como hoy, ya en diciembre a estas horas, y que ya apetece poco salir de casa. Yo creo que esto no lo vamos a plantear como una charla, como un discurso, como una presentación así muy formal. Yo creo que nos vamos a adaptar un poco a los que somos y entablar un diálogo, que creo que es lo más práctico. Voy a exponer, lógicamente, de qué va el libro, los antecedentes, el autor y las ideas fundamentales, pero yo creo que lo que podemos hacer es también dialogar. Lo primero que quería preguntar: ¿ustedes tienen un conocimiento aproximado de quién era Junger y del tema que vamos a tratar aquí? Es un poco por adaptarme también Al principio no lo conocen, no lo han leído. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver. Yo lo he dividido esto en varias partes. Podemos ir viendo una parte, hablando un poquito, siguiendo después, continuando con las siguientes. Entonces, ¿cómo surge este libro? Pues este libro empieza en 2020, de una forma bastante casual. Estábamos en plena pandemia, estábamos en casa, metidos. Debo reconocer que a mí todo lo que estaba sucediendo desde un primer momento me sonó muy extraño. O sea, todo lo que pasaba y sobre todo el discurso oficial y monolítico de los medios de comunicación, que nos querían imponer una visión que además era imposible criticar, porque si lo criticabas eras poco menos que un apestado, un negacionista, no sé cómo denominarlo. A mí eso, bueno, me dejó, quizá por el espíritu crítico que tengo hacia otros temas también, pues en este caso también me ocurrió. Al principio con pocos datos, porque todo el mundo nos pilló de sorpresa. Bien. Entonces yo empecé a leer algunas distopías típicas literarias de estas, pues es esto como ha citado Diego, a Huxley, a Orwell, a Bradbury y tal.
Y empezaba, todo me sonaba, decía, bueno, pues que esto tiene unos ecos de cosas que están sucediendo hoy día, me da la sensación de que estoy viviendo en una distopía, como decías tú, pero era una sensación muy extraña, porque salías a la calle, la gente tal, con las mascarillas, con el distanciamiento social y esperar a las 8 para poder salir y luego no sé qué y luego tal. Y los clichés que luego salían que decían, este virus es muy cachondo, a las 8 te mata, pero si sales a partir de tal hora ya no tiene... Y puedes salir con el perro, pero no con el niño, y puedes hacer una serie de cosas. Bien. Entonces, bueno, no sé por qué, vi citado el libro este de la emboscadura, lo tenía en mi biblioteca, de hecho lo tenía en casa, no lo había leído. Había leído alguna cosa sobre Junger hace muchos años, pero no había leído justamente este libro. Y empecé a leerlo. Y bueno, es un libro que está escrito en el año 51. Y dije, bueno, pues me parece que es mucho más actual su mensaje, quizá de lo que podía ser en ese momento. O quizás que sea un libro intemporal, que sea un libro que se pueda leer en diferentes épocas y se puede aplicar a lo que está sucediendo. Entonces, para comprender también lo que decía este libro, dije, bueno, voy a informarme un poco más de quién es el autor, qué más ha escrito, cuál es su pensamiento, cuáles son sus ideas y tal. Entonces, bueno, pues, ¿quién es Junger? ¿Quién fue Junger? O Junger, como dirían en alemán, ¿no? Joven significa joven, Néstor joven. Pues, aunque hay bastantes libros publicados de Junger en español, la verdad es que es un autor minoritario, no es muy conocido. Eso sí, hay un puñado de lectores que son incondicionales. Al que le gusta Junger, le encanta Junger, y a los demás, pues probablemente no diga nada. No es un autor fácil, eso hay que decirlo. ¿Qué escribió Junger? Pues de todo. Escribió diarios, por ejemplo, que son muy interesantes, porque es que hay que decir, que quizá voy de atrás adelante un poco, pero no me quiero ceñir a un esquema muy, muy rígido. Junger vivió todo el siglo XX. O sea, Junger nació en 1895 y murió en 1998. Es decir, vivió casi 103 años. Entonces es que conoció todo el siglo XX. Conoció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y la Guerra Fría. Después la caída del muro de Berlín. O sea, lo conoció absolutamente todo. Escribió unos diarios que son muy interesantes, donde iba describiendo pues, la gente que conocía, sus impresiones, las cosas que ocurrían y tal. Y además es que no solamente es que lo contemplara, es que participó en ello, porque fue voluntario a la Legión Francesa. Luego, en la Primera Guerra Mundial, que le concedieron la máxima condecoración prusiana, que era la Orden por el Mérito, con 23 años. O sea, fue una cosa increíble. Después participó en la Segunda Guerra Mundial. Después fue depurado, entre comillas, en la posguerra, porque hasta que se aclaró cuál fuera su relación con el nacionalsocialismo, que nunca fue nacionalsocialista, fue al revés, fue muy crítico. Y luego, bueno, pues hasta el final de su vida, que recibió homenajes y recibió críticas. Siempre fue un autor muy discutido y lo sigue siendo, de hecho. Entonces, bueno, pues la imagen tópica. Ah, sí, el nazi ese que hablaba de la guerra, que ensalzaba la guerra. No tiene nada que ver con eso. O sea, para empezar, él siempre fue absolutamente crítico con el nacionalsocialismo, nunca aceptó nada del régimen porque le ofrecieron cargos, le ofrecieron honores, le ofrecieron tal, y él se distanció completamente, cosa que le sentó bastante mal. Tenía incluso al principio una cierta amistad con Goebbels, por ejemplo, y luego acabaron mal, ¿no? Sí. Porque, cosa que citas en el libro. Sí. Y que también para distinguirlo, como dices que lo relacionaban con el nazismo, hay que decir que él era del Partido Nacional y el otro era nacionalista, es decir... Sí. Él era un nacionalista alemán. Él era una corriente que se ha llamado la Revolución Conservadora Alemana. La Revolución Conservadora Alemana era un montón de tendencias y grupos diferentes en el cual muchos temas no estaban de acuerdo. Que era la protesta a Versalles. Era la protesta, eso es, a Versalles, a la posguerra, a las condiciones tan duras que les habían impuesto, etcétera, etcétera. Y que terminó siendo fagocitado por... Es decir, que sería como un partido de derechas que salen dos, como ahora tenemos el Partido Popular, Vox... Un partido patriótico. Claro. Pero con ideas más bien sociales, es decir, no era un partido liberal, eso sí, no eran liberales, eran más bien contrarios a todo este tema y eran más bien un pensamiento, digamos, o sea, el socialismo prusiano que llamaban entonces y tal, era un poco por ahí por donde iba el tema. Entonces, bueno, pues ese fue Junger, y
como he empezado diciendo, son muy interesantes sus crónicas, sus diarios, pero también escribió novelas y también escribió ensayos. Por ejemplo, La emboscadura es un ensayo. Entonces, en esos diferentes formatos él fue vertiendo su pensamiento. Hay que decir que Junger no fue un pensador, no fue un filósofo. Era un escritor que tenía ideas, pero básicamente era un literato. Entonces, bueno, pues paso un poco por alto, pues eso, el tema de que ya me he referido a ella, la relación con el Partido Nacional Socialista Alemán, que fue bastante tensa en algunos momentos. Al final, como tenía tanto prestigio y había sido tan importante en la Primera Guerra Mundial y era un héroe de guerra y escribió un libro muy famoso que se llama Tempestades de Acero, donde hablaba de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, pues al final lo que decidieron es dejarle en paz. O sea, no le ofrecieron nada, no le dieron nada, no se llevó ningún premio, pero no le molestéis, dejarle allí. Junger es otra cosa, es un raro, como diría ahora Juan Manuel de Prada en el último libro que ha escrito, Los raros, pues era un raro. Entonces, bueno, tampoco fue racista, tampoco fue antisemita, vamos, de hecho ha habido escritores judíos que le han defendido, como Joseph Steiner o Bertolt Brecht o Hannah Arendt. Entonces, bueno, al final de su vida es verdad que recibió homenajes como el premio Goethe en el 82, que sin embargo fue criticado por el Partido de los Verdes y los socialistas alemanes. Pero ya digo que lo defendieron otros autores, incluso de izquierdas. Era amigo de François Mitterrand, de Felipe González. Bueno, amigo, por lo menos ellos eran amigos de él. Él no sé si era tan amigo de él. Le admiraban, por lo menos. Porque, corrígeme si me equivoco, sí. tengo sabido que Junger llegó a escribir cartas con anonimato criticando al mismo Tercer Reich, a Führer, refiriendo, incluso poniendo argumentos que, bueno, negar a Hitler directamente era ir al corredor de la muerte, que incluso le insultaba, decía que había montado la Segunda Guerra Mundial porque tenía una gran impotencia o era un impotente y que no tenía sentido lo que toda esa maquinaria de guerra que había desplegado. A Hitler se refería a él en los escritos con seudónimos, no le llamaba Hitler, no podía. Le llamaba, por ejemplo, Nievolo. Nievolo hizo tal o Nievolo dijo cual y no sé qué. Todo el mundo sabía a quién se refería, ¿no? Y luego, bueno, a él no le hicieron, vamos, a él le mandaron a un destino ahí en París, donde se relacionó con todos los círculos literarios y artísticos y tal, se lo pasó muy bien en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo a su hijo, que también criticó al régimen, le mandaron pues prácticamente a un destino de castigo donde le mataron. Vamos, murió en Italia, en Carrara. Bueno, pues, ¿qué más decir? Bueno, pues que era un hombre absolutamente curioso. O sea, le interesaban mucho las ciencias naturales, viajó por todo el mundo, experimentó con drogas alucinógenas, por ejemplo, con la ayuda de Albert Hoffman, el inventor del LSD. Escribió, le gustaba el arte, se carteaba y se escribía con montones de personas y tal. Pero al final era un hombre que nunca se casó con nadie. O sea, siempre fue absolutamente independiente. Fue imposible llevarle a ningún partido ni a ninguna facción concreta donde dijera tú eres de lo nuestro, sino que él siempre pues, fue muy celoso de salvaguardar tanto su independencia física como intelectual. Y por último decir, por no abundar más en la biografía, que por un poco para hacerse la idea ya es suficiente, hay que decir que aunque era de familia luterana, se convirtió al catolicismo al final de su vida, poco antes de morir realmente. Entonces, por introducir un poco, antes de hablar del emboscado, hay que saber, hay que conocer una serie de conceptos de Junger. ¿Qué es el emboscado? Para Junger, el emboscado es una figura. Entonces, decir eso no significa gran cosa si no se explica un poco lo que es una figura para él. Entonces, la figura la figura se encarna en la realidad histórica. O sea, para él una figura es como una especie de prototipo, también lo llama mito, que representa, por un lado, experiencias históricas y, por otro lado, también su propio itinerario personal.
porque él va pasando por las diferentes figuras, él las fue encarnando de alguna manera. Son manifestaciones del espíritu humano. No son el producto de la historia, sino que determinan el movimiento de la historia. O sea, una figura condiciona un momento de la historia. Por ejemplo, hay un momento en que la figura que predomina es tal. Entonces es que la historia pues, es como si se encarrila por ese cauce, ¿no? Entonces, por eso digo que lo llama mito, pues que el mito es la realidad intemporal que se repite en la historia. Junger describe estas figuras, pero no las juzga, o sea, no entra en consideraciones morales de que son buenas, de que son malas. Por eso se le ha criticado a veces, se ha dicho que era un hombre que podía ser, por ejemplo, cuando describía una batalla, describía tal cual, y sus sensaciones y sus sentimientos y tal, pero no como, qué horror, qué tragedia, que no, era como un acontecimiento cósmico, como puedes describir un terremoto, un ciclón. Él utilizaba esa objetividad. Además, era su sistema, él lo que llamaba epistemológicamente la visión estereoscópica. ¿Qué es esto? Pues aprender lo que sucede a partir de las sensaciones y la realidad completa. Él pensaba incluso que era más fácil, o era más profundo, mejor dicho, conocer la realidad a través de los sentidos que a través del intelecto, porque el intelecto al final va a cambiar las cosas, lo vas a meter en tus esquemas mentales, mientras que si tú te limitas a ser un observador imparcial, tú vas a ver la realidad tal como sucede. Es una perspectiva casi, para él, casi diríamos de mística, porque es como una aprehensión directa de la realidad a través del espíritu, no a través de la razón, de la mente, de las ideas preconcebidas. Entonces, él habla de cuatro figuras para él, que son las importantes para el tiempo que le tocó vivir, que son el soldado del frente, el trabajador, el emboscado y el anarca. Entonces, el soldado del frente pues, es la figura protagonista de sus diarios de guerra, de su juventud. Entonces, pues era lo que en ese tiempo se estilaba, sobre todo en la juventud alemana, que aspiraba pues eso, a vivir peligrosamente, leían mucho a Nietzsche, a Hölderlin, a todos estos autores románticos y tal, y buscaban pues eso, la experiencia de las situaciones límites, el culto a la virilidad, el espíritu caballeresco, eran muy idealistas en esto, como medios para recuperar la plenitud de la vida, porque lo que despreciaban era pues, la vida como laticia, burguesa, todo lo que es rutina y todo lo que al hombre pues, le aliena, ¿no? Entonces, lo que admiraban pues, era la vieja caballería. Y esto, lo que sucede es que, claro, Junger se encontró frente a la realidad de que la guerra moderna muchas veces ya no permite esa forma de afrontar la lucha y el combate a causa de la técnica moderna y del maquinismo. O sea, la guerra se ha tecnificado de tal manera que es muy difícil, deja muy poco margen ya a lo heroico. O sea, antes te enfrentabas un caballero con otro caballero, con unas espadas o con unas lanzas y tal, pero ahora ya pues es una cuestión de cañones, de aviones y de que muchas veces no ves ni al enemigo al que estás disparando. Entonces, en este aspecto, bueno, pues más tarde se dio cuenta de que este tiempo pues había pasado. Y entonces se produce la segunda figura. La segunda figura es el trabajador. El trabajador no tiene nada que ver con el proletario, o sea, tal como lo entendemos en el marxismo. El trabajador es cuando el soldado del frente, cuando se acaba la guerra, digamos, se produce lo que llama Junger la movilización total. Es decir, cuando hay una guerra, todas las energías, tanto materiales como humanas, de una nación se ponen al servicio de esa guerra. Lo estamos viendo ahora en Rusia. O sea, todo es a la guerra, la economía, la gente, todo el mundo se dedica a la guerra. Y parece que no hay otro tema. Cuando esto se termina, se produce la movilización total, que son todas esas energías, ya no se encarnan solamente en los militares, sino también en los civiles. Y se ponen al servicio de la construcción de la sociedad. ¿Qué es lo que vio Junger en ese momento? Pues todo el desarrollo industrial y del mundo moderno. O sea, todo lo que era el maquinismo y el desarrollo que ha tenido Occidente en el siglo XX. Entonces, ¿cómo Junger propone? O sea, igual que con el soldado, él proponía una actitud heroica,
cómo afrontar la situación del mundo del trabajador, cuando ha llegado la etapa o el periodo del trabajador. Pues haciéndose uno con él. O sea, eso es lo que él pensaba. O sea, el trabajador coincide con el soldado en su personalidad activa. O sea, el trabajador es también, como el soldado, un hijo de la técnica. Entonces, con esta movilización total, al final la figura del soldado y del trabajador se han fundido. Es como si fuera una sola figura donde el individuo pierde, digamos, sus características más propias y lo que se encarga es de ponerlo al servicio de esa construcción social mediante un dominio de la técnica que él controla. Entonces, si el trabajador controla la técnica, controla el proceso de lo que se está produciendo y se identifica con ese mismo proceso, es la forma que tiene de salvarse de alguna manera. Porque es como que participa activamente de eso mismo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues él vio eso, que se habían despertado una serie de fuerzas elementales, que son todo la industrialización, el maquinismo, la tecnificación, etcétera, etcétera, y la única forma que puede dominarla ese trabajador es porque utilice su lenguaje, o sea, domine ese lenguaje, en lugar de convertirse en su esclavo. Es el hombre que modifica la tierra, que se identifica con la técnica, pero al mismo tiempo es hostil a la modernidad. O sea, no es la civilización moderna lo que pretende Junger, o sea, no es que alabe todo esto que se está produciendo, sino todo lo contrario. Lo que está diciendo es esto, o una de dos, o lo controlamos o nos arrastra. Sí, que eso, de acuerdo que lo pones en el libro, tal y como se hace más compleja la guerra, hay una tecnocracia, la tecnología inunda la forma bélica en la que los estados podían delimitar su poder territorial y su poder hegemónico. Junger expone en eso, como bien has indicado, que se ha perdido como esa pérdida del honor o esa pérdida caballeresca de enfrentarse, que haya de un trasfondo de ideales, de honor, de honra, y que lo que ha pasado a ser es como una exterminación en masa de seres humanos, porque en la Primera Guerra Mundial empezaron a experimentarse y a sacarse las nuevas maniobras bélicas, como fue la cartografía aérea, de disponer las cámaras y de hacer cartografía para saber dónde está el enemigo, el desarrollo del gas mostaza, la guerra de trincheras, y ya era básicamente una despersonalización de la persona y acabar como ellos como si fueran cucarachas, como si fuera una plaga. No había un estigma del ser humano. Y luego lo que comentas de la máquina, como bien se habla o se expone con el dicho de homus machina, o también el alma de la máquina, es que, como dices, una parte o que la controlamos o que nos va a arrasar, es decir, que es lo que han hablado pensadores como Platón o mismamente Ortega y Gasset de la sociedad de masas, es decir, el individuo, mantener tu individualidad o ser fagocitado, ser absorbido y ser como una mente colmena, ser uno más. Exactamente, son al final estrategias de cómo afrontar lo que sucede. En este caso, Junger tenía la esperanza de que el trabajador destruyera ese mundo burgués y ilustrado y que pensaba que ya estaba periclitado y que había que superar, pero a costa de identificarse con ese proceso. Pero también, igual que le sucedió antes con el tema del soldado, más tarde hizo una especie de balance negativo de ese mundo elemental del trabajador y de su voluntad de poder. El trabajador es una especie de Prometeo, ¿no? Es como un titán, ¿no? Pero al final, esas fuerzas desencadenadas, el propio trabajador ni la sociedad son capaces de controlarlas. Y no se limitan a destruir ese mundo antiguo que hay que superar, sino que llegan a poner en peligro todo lo que pertenece a la personalidad, a la tradición, a la religión, a la cultura en sentido superior. Entonces, llegamos a la siguiente figura, que es la emboscadura, ¿no? El término emboscado suena un poco raro, bueno, ya lo ha explicado un poco también Diego, de dónde viene, que se podía comparar con la expresión española de echarse al monte. Pero vamos, el mismo Junger en el libro, en su ensayo, lo explica. Alude al mundo nórdico donde el hombre que había entrado en un grave conflicto con la sociedad, normalmente por un homicidio, por un crimen importante, ¿no?
era condenado pues al ostracismo. Entonces no le quedaba otra solución, otro recurso que marchar al bosque. El bosque es Wald, por eso se llama, el emboscado es el Waldganger, el que se va al bosque. Entonces se convierte eso en un emboscado y vive exclusivamente de sus propias fuerzas, es decir, ya no está en la sociedad. Pero a diferencia del proscrito, el proscrito, pues el bandolero y tal, pues aunque es verdad que también posee un aura de heroicidad, de misterio, la diferencia con el emboscado de Junger es que el emboscado elige eso. O sea, el proscrito es muchas veces por las circunstancias, no le queda otra. Pero el emboscado es el que, para resistir la opresión, o sea, cuando se da cuenta de que en la sociedad en la que vive ya no hay lugar para él y que la única forma de conservar su independencia y su integridad física y mental y espiritual es alejarse de ella y defenderse de ella, pues opta, o sea, es una elección por emboscarse. Entonces, ¿qué es el bosque para él? Pues evidentemente no es el bosque físico, puede serlo, pero es sobre todo el lugar de la libertad. Es decir, un emboscado puede serlo en medio de la ciudad, puede serlo entre la multitud, porque es un lugar intemporal, el bosque es un lugar intemporal al que siempre puede acudir y que no está limitado a un lugar, es un espacio de libertad. Entonces, por otra parte, el emboscado además es una figura eterna, de manera que debe ser actualizada en cada momento, en cada momento de la historia. Entonces, en la emboscadura lo que plantea pues, es un libro revolucionario, totalmente, es un libro de oposición, de revuelta, se escribió en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia de los anteriores, que son figuras de poder, o sea, el soldado y el trabajador, el emboscado ya no es una figura de poder, es una figura de resistencia, porque es cuando ya llega un momento en que piensas que ya tú no te puedes identificar con lo que está sucediendo. Lo único que puedes hacer es salvarte de que no te arrastre la corriente, ¿no? Entonces, sobre todo se refiere al Estado. Entonces ya, por eso me parecía también muy actual, porque si el Estado tenía medios en esa época para poder, los estados totalitarios, para poder controlar al individuo, hoy día, con los medios tecnológicos, la digitalización y todo lo que la inteligencia artificial y todo lo demás, están 1000 veces más capaz. Y como decía Diego, ni siquiera el hombre ya muchas veces es ni siquiera consciente de ese control. O sea, es un esclavo que ama sus cadenas, porque está tan contento con su droga digital que son pues las redes sociales y con su TikTok y con todas las cosas que le tienen entretenido, que tampoco hace falta ya encarcelar al individuo y meterle en una celda, ¿no? para tenerle controlado. Eso sí, sí observado sí, bueno, no tenemos más que ver esto, por ejemplo, que tengo aquí, que me está escuchando. O sea, es evidente, ¿no? Y eso no es ninguna paranoia. No. Eso lo reconocen. Y no hay más que hacer la prueba de hablar de un tema muchas veces en casa, abres internet y dices, anda, mira, me están ofreciendo anuncios de lo que yo hablaba. Sí, lo que he hablado con mi mujer, con mi madre. Sí, o si compras en Amazon o tal, o secreto tal, pues empiezan a lloverte las propuestas. ¿Te podía interesar esto y lo otro y lo demás allá? Bien. Claro, y que esto... Entonces es el panóptico famoso de venta, ¿no? O sea, de la ventana que todo lo ve. Todo lo ve. Sí, como el gran hermano siempre estás observado. Como el gran hermano de Orwell de 1984, y que luego, añadiendo a esto, que es algo que empieza ya en los años 60 de la posguerra, cuando Junger escribe La emboscadura en los años 50, ahí se da una situación entre Estados Unidos y Europa, que es la de la gran producción, lo que has comentado de la máquina, de la técnica, que es denominada como la gran barbacoa, con el presidente Eisenhower en Estados Unidos, ya con 80 y muchos años, era ya el presidente de los Estados Unidos, y para reflotar todos los países que habían sido hundidos por ese desgaste en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, lo que se pone es una gran artífice de producción, electrodomésticos, coches, surge la Fiat, surgen coches que parecían casi futuristas, incluso lavadoras, es decir, una familia rica o pudiente en los años 50 o de la posguerra era aquella que podía tener un frigorífico y una lavadora en su casa.
Y es cuando lo que bien has comentado tú, Raúl, de esa técnica, del, no el proletario marxista, sino el hombre que es un engranaje más y que su vida gira un poco como en la película de En tiempos modernos de Chaplin, de estar todo el día nada más que apretando dos tuerquecitas, y eso es lo que le define como persona en vez de como un ser racional. Sí, sí. Entonces, Así, bueno, no sé si queréis comentar algo, no sé si o queréis sigo, o comentar comentar, algo, o alguien quiere sigo, preguntar o algo, comentar algo alguien lo quiere que se ha dicho preguntar hasta ahora, algo, lo que se ha dicho hasta ahora, lo digo por ir así. alguna paradita, Alguna paradita, como queráis. vamos, como queráis. Te dejamos que sigas. No, es curioso Es muy que interesante. una de las cosas que me llamaron la Una de las atención cosas que del me llamaron la libro atención son del libro son los comentarios que hace Juncker sobre la medicina, que venía muy a cuento. ¿no? Entonces, porque decía cosas decía, no es el médico sino el enfermo. Es un soberano. Para el hombre sano la mejor receta es evitar a los médicos, confiar en la verdad de su propio cuerpo, pero también ciertamente dar oído a lo que los médicos dicen, o sea, tampoco es que niegue la medicina. La influencia cada vez mayor que el Estado empieza a tener en los servicios médicos, casi siempre con pretextos sociales, es algo que resulta sospechoso y que incita a la máxima cautela. A eso se añade que cuando uno acude a consultar al médico es recomendable la desconfianza, ya que los médicos se sienten cada vez más dispensados del secreto profesional. Nunca se sabe en qué estadísticas irán a inscribir a uno, estadísticas que se llevan no solo en los despachos de los médicos. Resultan sospechosas todas esas fábricas de salud, en las cuales trabajan médicos que son unos funcionarios y están mal pagados, y cuyas curas son vigiladas por la burocracia. De la noche a la mañana, y no solo en caso de guerra, pueden esas fábricas trocarse en algo que inspira angustia. Por lo menos no es imposible que entonces los ficheros llevados de una manera ejemplar proporcionen los documentos en virtud de los cuales pueden intentar castrar o liquidar a uno. Entonces, bueno, hace varios comentarios de este tipo y tal, un poco poniéndonos en alerta sobre cómo puede, a través de la medicina, igual que a través de otros medios, no solamente esta, puede ser también mecanismos de control social. Entonces, bueno, pues hemos hablado de la emboscadura. Entonces, bueno, pues el emboscado es, al final, el que quiere reaccionar ante las dictaduras. Las dictaduras pueden ser flagrantes o encubiertas, pueden tener un aspecto de democracia, o sea, puede haber elecciones, puede haber partidos, pero sin embargo las posibilidades de elección reales pueden ser muy pequeñas y la influencia de los ciudadanos pues, puede limitarse muchas veces pues, a depositar su voto y poco más. Y luego todas las decisiones posteriores se le escapan por completo porque no las entiende y porque muchas veces son manipulados a través de los medios de comunicación para orientarle hacia cuáles deben ser sus criterios, que a su vez los hace propios y se piensa que son suyos, porque eso es muy típico, ¿no? O sea, que le discutes a alguien, no, porque es que esto del cambio climático tal, no sé qué. No, porque es que eso es así de tal, y te hablan como si fueran expertos, ¿no? Que dicen, no, ¿tú qué has oído al tertuliano de la tele y lo que han dicho en la sexta o tal? O sea, que dice, bueno, pues sí, puedes tener razón, ¿no? Pero no te allanes de esa forma tan sencilla al discurso oficial, ten un poco de sentido crítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que para oponerse a toda esta propaganda y a todos estos medios vamos, más que de comunicación, medios de construcción de la opinión pública, eso es muy duro, o sea, no todo individuo puede realizarlo. O sea, no tienes por qué ser de una élite, no tienes por qué ser de una determinada clase social, aristocracia, etcétera, etcétera. Cualquiera está llamado a ello, pero hay que tener, es verdad, unas condiciones particulares para poder afrontarlo. Porque te vas a encontrar en soledad, frente al número y a la superioridad moral de los buenos ciudadanos. Tú ya no vas a ser un buen ciudadano, vas a ser lo que llamaba Ibsen un enemigo del pueblo. Entonces te van a juzgar. Entonces, como el poder se entromete en todos los aspectos de la vida y lo que hace además para mantenerse tiene que tener un aspecto de que no es monolítico, de que existe una disidencia que está encarnada en una minoría a la que hay que culpabilizar. Esa minoría tiene la culpa de todo. Porque si tú no actúas y tal, la culpa tienen estos que es que como ellos no siguen las consignas y tal, pues son unos insolidarios y son a los que
a los que hay que ir a por ellos porque son los culpables. Bien. Entonces, ante esta concentración de poder nueva en la historia, porque además, como hemos dicho antes, el Leviatán actual no ha existido nunca, ¿no? Ni en las tiranías más terribles de la antigüedad. Hay que emplear, como dice Junger, una prudencia y una audacia que nunca se había conocido hasta ahora. Porque cuando falla todo alrededor y no queda otra esperanza, lo único que puede elegir, el hombre ya tiene que elegir por sí mismo. Y solo puede elegir entre rendirse o luchar. Y luchar apoyándose en su fuerza íntima. Entonces, en este sentido, la figura de Junger puede servir de inspiración para construir un modelo de rebeldía, de lo que hoy dirían también una disidencia, ¿no? Ante un horizonte que no dejan de anunciarnos catastróficos. O sea, son los 4 jinetes del apocalipsis. Empezamos con la enfermedad, o sea, la peste. Luego seguimos con la crisis económica, que es el hambre, o la crisis climática, que produce crisis económica. Luego la amenaza bélica, que es la guerra, y terminamos con la muerte de la libertad y el espíritu humano, que es, por ejemplo, lo que podría ser el tema del transhumanismo, ¿no? O sea, que el hombre ya pierde hasta su propia esencia humana y se convierte pues, en una especie de semimáquina, un cyborg, ¿no? Entonces, el emboscado al final es el que lucha contra el miedo. El miedo es uno de los síntomas de nuestro tiempo y como dice Junger, el miedo adopta el aspecto de la época en que se produce. Es decir, dice además concretamente, dice que en nuestra época el miedo puede ser ante el microbio, ¿no? Antiguamente a lo mejor podría ser pues, ante una invasión, ante una guerra, tal, pues puede ser pues, ejércitos de microbios, pandemias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el emboscado al final es muy sencillo. Dice, en una cita de Junger, dice, estamos refiriéndonos a la persona libre tal como fue creada por Dios. Ese hombre no representa una excepción, no es una minoría selecta. Antes, al contrario, se halla oculto en el interior de todos y cada uno de nosotros. Las diferencias que aquí aparecen son únicamente el resultado de la diferencia de grado en que el ser humano haya sido capaz de hacer realidad la libertad que le ha sido otorgada. Entonces, como en las sociedades tradicionales las personas estaban encuadradas en diferentes grupos, pues tenías tu familia, tu gremio, tu municipio, tu tal, te sentías protegido, te sentías arropado de cierta manera. Pero hoy día, como todo eso ha caído, porque todo está manipulado y todo está corrompido, pues el hombre se ha quedado muy solo, ¿no? Entonces, es la forma también que el Estado puede controlarle, porque, lógicamente, si existen cuerpos intermedios es mucho más difícil de manipularlos que individuos solos en su casa metidos delante de su pantalla de ordenador y recibiendo consignas, ¿no? Entonces, el emboscado, dice Junger, que debe reunir 2 cualidades. En primer lugar, no permite a poder alguno que le prescriba la ley, ni por la propaganda ni por la violencia. Y, en segundo lugar, se propone defenderse, utilizando los medios y las ideas propios de su tiempo. Pero a su vez, y esto es importante, mediante el contacto con unos poderes superiores a los temporales. Esa dimensión espiritual de Junger que para él es imprescindible. Igual que existe las fuerzas elementales, estas que han traído el maquinismo y la sociedad industrial y tal, existen los poderes divinos, ¿no? O sea, que son los que el hombre tiene en su interior también y que son los que le permiten superar todo eso, ¿no? Entonces, por eso decía Junger al final de su vida, dice, cómo sujetar a los titanes, es decir, a los titanes hay que encadenarlos de nuevo, como en la mitología griega, ¿no? que Zeus los encadenó y se han soltado y hay que volverlos a su lugar, ¿no? Entonces, la persona singular, o sea, cualquiera de nosotros, pues ¿qué es lo que quiere? Naturalmente quiere dedicarse a sus asuntos, su trabajo, disfrutar de la vida, pero entonces hay circunstancias concretas y las estamos viendo cada vez más en que ya no te permiten decir, yo soy neutral, a mí eso no me interesa. O sea, yo estoy a lo mío, porque además ya bastante tengo con mis preocupaciones, con mis... No. O sea, como dice Junger, dice, pronto ve claro que el neutralismo equivaldría al suicidio. Y de lo que aquí se trata es o de aullar con los lobos o de batallar contra ellos. Entonces, es curioso también, para Junger, por ejemplo, como cristiano que era, Cristo es el supremo vencedor del miedo, que es quien penetra en el mundo de la muerte.
y también los mártires y los que le han seguido. Y habla también, pero no solo del cristianismo, habla también de otras tradiciones espirituales por las que Junger siempre se interesó. De eso también se habla en el libro, vamos, mucho más extensamente de lo que estoy yo hablando. Y luego ya, pues, la última figura, no sé cómo vamos de tiempo, los 8, bueno, no está, Las 8. no está. La última figura arquetípica de Junger es el anarca. El anarca es una figura que tiene muchas relaciones con el emboscado, ahora lo vamos a ver, pero es ya el mundo al que pertenece, es un mundo en decadencia de masas desarrolladas donde ya no quedan en pie valores a los que aferrarse, ni siquiera ya posibilidad de existencia. Es el mundo ya del nihilismo, como habías hablado tú antes. O sea, el nihilismo es pues, la destrucción de todos los valores. O sea, ya no queda nada en pie más que bueno, pues, la propia existencia, el disfrutar el día a día y poco más, producir, consumir y demás. Entonces, bueno, hay quienes... entonces el anarca ve que la salvación ya solo puede residir en sí mismo. Ya ni siquiera plantearse luchar contra ese movimiento ya es complicado. Pero realmente el anarca y el emboscado son las dos caras de la misma moneda. El emboscado tiene un perfil combativo, es verdad, y se retira de la sociedad, pero también cuando hace falta, o sea, no tiene por qué seguir las reglas, digamos, establecidas. También se puede ocultar si hace falta, puede transigir o puede hacer que transige. O sea, porque es como el que lucha en guerrillas. O sea, tú no luchas, no vas de frente como en dos ejércitos de frente porque tú no tienes nada que hacer. Porque serías aplastado, ¿no? Entonces, puedes camuflarte cuando es necesario, ¿no? Y al mismo tiempo, el anarca, a pesar de esa posición en la cual ya no se enfrenta, ya se fija más bien en su interior, en su propia realización espiritual, digamos, también puede decidir irse al bosque o entrar en lucha en determinados momentos, si fuera necesario. Junger por eso dice que el anarca es en el fondo un emboscado, ya se halle en una gran ciudad o en la espesura del bosque. Son las dos caras. Y el matiz reside en que el anarca elige si emboscarse o no. Y luego, por otra parte, lo que sí les diferencia es que el anarca es más bien una retirada horizontal. Es decir, en el mismo nivel, el nivel de la sociedad. Tú estás en determinado, en un puesto, en una posición, en un lugar, y tú te retiras de eso. Pero no en sentido superior, no en sentido espiritual, sino simplemente horizontal, como he dicho. En cambio, el anarca sí, el anarca es el que se retira a su propio yo como el último baluarte de resistencia. Podríamos decir que el anarca es un místico, que habita en el mundo sin ser del mundo, porque está cerca del ser con mayúscula, y que es un solitario, que cree el valor de sus actos y de sus decisiones, y que ha dejado ya de confiar en las utopías, en las fórmulas filantrópicas, que salven o revivan a la humanidad. O sea, practica el desapego, es en el fondo un contemplativo. El emboscado es más activo y el anarca es más contemplativo. No es enemigo de la autoridad, pero tampoco se deja engañar por ella. Y mantiene sus reservas, la examina y se apropia de ella porque puede obedecer o fingir que lo hace la ley exterior, incluso si es tiránica. Hay que decir otra cosa, que el anarca no tiene nada que ver con el anarquista, ¿no? Junger lo distingue muy claramente. ¿Por qué? Pues porque el anarquista es el que lucha contra el poder porque en el fondo quiere ocupar ese lugar, quiere ocupar ese poder y desbancar al que lo detenta. Pero sin embargo, el anarca no aspira a ese poder porque ya considera que lo tiene en su propio interior y que nada le va a afectar exteriormente. O sea, que ha superado, digamos, esas ambiciones humanas, ¿no? Por tanto, por concluir el tema del anarca, hay que decir también que no se trata de una huida, no se trata de que haya dejado. Perdón. No se trata de que haya dejado de luchar porque se haya rendido, sino que porque no es poca ambición ser soberano de sí mismo y requiere una disciplina constante. Es más bien,
más bien comparar pues, con los estoicos griegos, con los caballeros, con las órdenes militares, los con teutónidas, teutónicos, templarios, etcétera, etcétera, o con los esicastas de la Iglesia Oriental, por ejemplo, ¿no? sí. Es alguien que mantiene un código ético del honor sí. y de la nobleza en sí mismo, y a pesar del debacle social que va en contra de ello, lo mantiene a pesar, es decir, no deja que esos cimientos sobre los que se asienta sean tan baleados. Por resumirlo en una frase de Alain de Benoit, dice que Junger no ha renunciado tanto a la acción como la ha interiorizado. O sea, la paso del emboscado a la anarca. La ha interiorizado. El hombre de conocimiento se ha apoderado del hombre de poder. Entonces, bueno, pues estas son, digamos, las 4 figuras que, como he dicho, las 2 primeras son más bien figuras de poder y las 2 últimas son figuras de resistencia. Y Junger, a lo largo de toda su vida, de alguna forma encarnó todas ellas. Como decía él, dice, yo no he cambiado mis ideas, solamente he cambiado mi respuesta hacia lo que sucede. O sea, era un hombre que reaccionaba ante la realidad. O sea, no negaba la realidad, como hacen algunas ideologías para construirla a su imagen y cómo le gustaría que sucediera, sino que él lo que se plantea es, bueno, yo reconozco lo que está delante de mí y veo qué actitud debo tomar hacia ella, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, y otra cosa muy importante es que tampoco son figuras sucesivas, porque tras la época del soldado aún vivimos, de hecho, en el reino del trabajador, que encarna ese poder telúrico de la tecnología moderna. Entonces, actualmente podríamos decir que vivimos en la época del trabajador, pero en la cual se da la posibilidad de convertirse en un emboscado y tal como avanza la sociedad y al nivel que estamos llegando, llegará un momento en que la única solución será el anarca, es decir, es recluirse en uno mismo. De alguna forma, aunque bueno, se pueda golpear cuando se pueda, y mientras tanto, pues protegerse y esperando, porque él tenía un sentido, digamos, apocalíptico muy claro. Él estaba convencido de que este mundo tenía que tocar fondo. Y que una vez que tocara fondo, sería la única manera, como decía él, de pasar la línea, que es una expresión que también le cogió a Carl Smith, ¿no? Una vez que sobrepasas la línea, esas fuerzas espirituales, que son las que ha construido este mundo y que están en el propio hombre, pueden restablecer una sociedad diferente y acabar, bueno, y este mundo pues desaparecería para dar paso a un mundo nuevo, en una perspectiva pues casi de Joaquín de Fiore, ¿no? De la tercera edad, ¿no? Del mundo, la época del espíritu, ¿no? Entonces Junger en ese aspecto pues se fue aproximando a ideas tradicionales. No es un autor exactamente, bueno, no quiero citar muchos nombres, pero bueno, tiene bastantes semejanzas y además le admiraba mucho un autor italiano, se llama Julius Evola, que era de pensamiento tradicional o perennialista, se llama, ¿no? Entonces daba primacía, digamos, al aspecto espiritual. Y Junger fue avanzando hacia eso. Y sus últimos libros, desde luego, ya hablaba, bueno, del tema de las apariciones, del tema de las profecías, del tema de la astrología, del tema, digamos, hasta esotérico se puede considerar. Porque va captando cada vez más un presentimiento del nivel metafísico de la vida. Y fue avanzando hacia esas posturas, ¿no? Entonces, por resumir, las figuras que desvela Junger son modelos de supervivencia en un mundo en crisis, donde las antiguas recetas han perdido su vigencia. No se puede seguir. Él por ejemplo, criticaba mucho el conservadurismo. Que decía, ¿qué es el conservadurismo? Pues el conservadurismo es conservar lo que se puede, lo que todavía queda y no se ha destruido. Dice, pero cuando una casa se está desmoronando, dice, de nada vale apuntalarla, lo que hay que hacer es tirarla, derruirla y construir otra. O sea, eso sí, sobre los cimientos anteriores, o sea, no es construir de cero tampoco, o sea, no es un revolucionario en el sentido de que el pasado tal, pero el pasado para él y la tradición significa lo que es eterno, lo que es perenne en el hombre.
no lo que es pasado, no es un paseísmo, no es una añoranza de lo que ha sucedido, que quiero volver a la Edad Media, que quiero volver a no sé qué, que quiero volver a la civilización Alemania del siglo XIX, antes de las guerras mundiales. No, no se trata nada de eso, no se puede. Sino la reminiscencia de ciertas figuras arquetípicas, claro, de los mitos y leyendas, etcétera, que mantienen al hombre en pie. Exactamente. Entonces, bueno, pues en el libro también trata otros temas, pero yo creo que ya no podemos entrar en todos, como por ejemplo puede ser la cuestión de la técnica, que para él es muy importante. Tenía un hermano que es Georg Junger, que escribió un libro muy, muy importante sobre el tema de la técnica, que además fue uno de los pioneros de lo que hoy sería el ecologismo, aunque no el ecologismo actual, el ecologismo de antes. Temas como la revolución y el conservadurismo, de que he comentado algo, proyectos para establecer una paz mundial, la superación del nihilismo, la apocalíptica, etcétera, etcétera. Todo eso está tratado. El libro, bueno, es denso, pero por lo que me ha dicho Diego, pues es bastante inteligible, ¿no? O sea, que he tratado de hacer que lo pudiera comprender cualquiera que no tenga tampoco unos conocimientos previos de los filósofos y los pensadores, porque hago comparaciones con otros pensadores, como por el tema del emboscado, como puede ser Thoreau, o como puede ser Germán Hesse, etcétera, etcétera. Seguramente uno de ellos sí, lo estoy hablando contigo, el libro realmente está escrito con una sintaxis exquisita, es muy, muy sencillo, es claro como el agua que estás bebiendo ahora justamente, de recibir. Y sí, hay relación la citación de los autores, que también la bibliografía es muy buena. Y uno de ellos, que estoy tratando de ver si lo localizo, es el enigmático, conocido, famoso, Henry Thoreau, que escribió una novela llamada Walden, que era su retirada igual, otro emboscado que se fue a vivir al bosque. Literalmente. Un Thoreau canadiense, porque decidió no pagar impuestos, porque consideraba que los impuestos eran un abuso del Estado y que era una forma de opresión sobre los ciudadanos, y él decidió crear, pues, no su propia utopía, pero sí su propia paz, su propia realidad. Y a todo esto, también en la parte que has citado, lo de la parte médica, lo he estado buscando porque no recordaba bien el nombre, era incapaz de evocarlo hasta hace un momento. Hubo una disputa en el siglo XIX en base a lo que era el progreso médico y social, y yo en mis reflexiones sobre la deshumanización cojo un concepto que es el falso concepto de progreso, es decir, que te dan progreso, como has dicho tú, como inescrutable, como incuestionable, y que lo tienes que tomar. Quiere decir que eso es lo bueno y es por el camino que hay que seguir. El tema médico, todo avance médico que se realiza es lo mejor, no hay detractores, ni te ponen las caras negativas, ni los percances que pueda haber. Dicho esto, ¿a qué me quiero referir? Pues que en el siglo XIX, una gran figura que se ensalzó en la medicina llamada Pasteur. Y Pasteur estableció que toda aquella enfermedad estaba causada por un patógeno. De ahí viene, ahora no lo decían mucho nuestras madres, estoy tal que me encuentro, eso es porque has cogido el virus de no sé qué. Si estás malo es porque te lo ha causado algo que ha entrado dentro. Por otro lado, la contraparte, que no me acordaba de su nombre, que eso que he dicho, era el señor Béchamp, también médico, químico, que se contrapuso a Pasteur. Le dijo, mira, no tienes razón, porque no todas las enfermedades las va a causar un virus, una bacteria o un agente patógeno. Es decir, también el propio estado emocional, que bueno, ahí puede haber un puente a lo que se denomina como la nueva medicina germánica, que tan criticada es, o denostada dentro del mundo de la medicina oficial. Igual sucede con la homeopatía, pero bueno, incluso no tienen relación. Pero bueno, Béchamp también le establece que ciertos estados emocionales y psíquicos pueden enfermarnos. Uno de ellos es el miedo. Como has citado tú, en lo que vivimos, que fue terrorífico, fue dantesco, la pandemia, que incluso las personas salían a aplaudir a sus carceleros, que no podías salir a comprar o tenías que dar el justificante de por qué podías salir a la calle. Si era para comprar un cigarro, sí. Si era para mismamente porque tenías trastorno de ansiedad o lo que sea y necesitabas respirar, no podías salir a tomar una bocanada. Así es como hemos vivido, y es esa alusión que he dicho antes de que el progreso
es inescrutable, siempre va en buena dirección y no se puede cuestionar. Hay que aceptarlo, como se ha dicho al principio, como decía Huxley. A todo esto, y bien citado está, que cuando un médico comete un error, es el primero de todos los criminales. Sir Arthur Conan Doyle. Y hemos visto que durante esa pandemia, ese confinamiento que hemos tenido, que, eso sí, no se niega ni se pone en boca que no existiera un coronavirus. Lo que se critica, o esa figura de emboscado, es cómo se gestionó todo eso. Cómo un gobierno nos dijo desde un primer momento, van a entrar solo 1 o 2 casos, y estuvimos 6 meses confinados. Yo en mi formación personal he tirado hacia la psicología social y luego las neurociencias. Viendo en la psicología clínica los casos de ansiedad que había, según la OMS, hasta 2019, eran de 284-87 millones de casos de ansiedad. Tras la pandemia era de 300. Es decir, que ese confinamiento a nivel global durante 6-7 meses ha potenciado principalmente mayor casos de enfermedades. También, como decía Huxley, al tiempo que se van descubriendo nuevas enfermedades, vemos que no existe ningún individuo completamente sano. Y que luego los protocolos, Raúl, que veníamos, como bien has dicho, puede salir a tal hora, pero a partir de las 10 el virus le gusta salir de juerga. Puedes ir a comprar, pero oye, si te pones a 2 metros te puedes contagiar, pero si te pones a 4 y detrás de esta raya, no pasa nada. Luego, el cachondeo que ha habido, como han salido los escándalos en Canarias con lo de los test de las PCR, las mascarillas, que allí en estas tertulias nunca se va a tratar el tema político ni religioso por lo espinoso que es. Simplemente se dice la alusión de los hechos, que ahí está en el fregado, pues, muchos de los dirigentes del PSOE, que se han llevado bastante dinero y las subvenciones de las mascarillas y de estos test. Pues bien, como has comentado, hemos pasado... Sí, vamos, no es tema quizá hablar del tema de la pandemia. Hemos tocado incidentalmente. Yo solo digo una cosa, yo, sin negar ni lo que ha sucedido, como dices tú, ni la existencia del virus, la enfermedad, todo lo que quieras. Yo puedo decir que tengo un sobrino que vive en Suecia y que allí no implementaron prácticamente ningún tipo de medida. Siguió todo igual. Abierta los comercios, los espectáculos, los colegios, universidades y demás. No ha habido un índice mayor de casos ni de muertos que en el resto de Europa. Bueno, no todos los países fue igual tampoco, unos fueron más duros, otros fueron menos duros, pero en Suecia desde luego no hicieron nada, todo siguió igual, no pasó nada. Así es. Y luego casos que... Eso es un hecho. Así es. Y casos de personas que, allegadas a mí, que me han expuesto, y no es la primera vez que he podido contrastar este dato, que en las residencias ponían literalmente, habilitaron gateras para los ancianos, para pasarles la comida por debajo de una gatera de la puerta. Una persona mayor de 70 y de una edad avanzada, octogenaria, ya que esté llegando a los 100 años. Hubo gente que se murió de miedo. Es decir, hubo un genocidio enorme. También el caso de hospitales de personas que ingresaron y a las 4 horas habían fallecido, como dicho por médicos, personas que conozco que son allegadas al mundo de la salud, de las ciencias de la salud, exponen que ningún virus, ningún agente externo te mata en cuestión de horas. Eso lo hace un tóxico, lo hace un veneno. Y ahora están exponiendo que en muchos de los casos lo que emplearon fue barbitúrico, es decir, que lo sedaron para cargarse. Y es que ahora hay una agenda a todo esto, y que, como viene al uso, no político, pero sí real, como bien dices, la figura del emboscado, del anarca, no del anarquista, el anarca que se contrapone a todo eso, que es la Agenda 2030, que se lleva gestando desde 2015, aquí entró bajo el gobierno de Mariano Rajoy, siendo firmada y sin pasar un referéndum a los españoles, y si que la queríamos aceptar o no. Y hay un tema que establece siempre, que es sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿A qué se refiere eso? Pues muy fácil, que hace unos meses, en todo el mundo, hemos llegado a la cifra de 8.000 millones de seres humanos. El tema de la sostenibilidad viene a decir que no puede haber tantos seres humanos, que hay que hacer descarte, hay que hacer una eugenesia y hay que reducirlo. En el tema de las personas mayores, las pensiones no son sostenibles. ¿Por qué? Porque hay muchas personas mayores y no todas pueden estar recibiendo un heraldo del gobierno. Por lo tanto, ¿cómo se va a aplicar una política, una medida sostenible? Pues sedando
a ciertas personas para que no haya X pensiones. Y bueno, tampoco quiero seguir porque podemos liarnos a hablar de este tema, etcétera. Ya en otra... Sería para otra, pero es al uso y lo pertinente. No, pero bueno, sí, es un ejemplo de lo que puede ser la actitud del emboscarse. Bueno, puede ser en eso y en muchos otros temas que nos intentan meter, inculcar unas ciertas ideas de cómo debemos actuar pues con cualquier tema político, cualquier tema de los que salen en los telediarios. Claro. Y desarrollar eso un sentido crítico y preguntarte, qué raro, ¿no? De este tema no se puede disentir. O sea, no se puede hablar, o sea, no se puede preguntar. Pero esto, perdona, esto que es una democracia, una pequeña dictadura. Lo que tenemos actualmente. Lo que tenemos ahora. No, lo que tenemos actualmente yo creo que es una dictadura encubierta. Estamos aquí en un coloquio. Usted antes ha dicho que puede haber un diálogo que no sea un monólogo. Sí. Pero es que con el señor que tenemos de presidente resulta que da una conferencia y nada de preguntas. No. Entonces vamos, la gente como borrego, sí buena. Claro, no, efectivamente. Y eso sí, lo que pasa es que, como he dicho antes, pues con una apariencia, porque claro, hay que guardar las formas. Hay que parecer que esto es lo que no es. Entonces, bueno, y nos crean falsas dicotomías, ¿no? No, pero tú puedes elegir, porque puedes votar de derecha e izquierda, puedes votar no sé qué, no sé cuánto. Sí, ya, pero ¿eso va a cambiar algo? Pues no mucho. Por ejemplo, la famosa Agenda 2030, pues es aceptada por todos los partidos políticos, prácticamente, casi todos los partidos políticos. Y muchos otros temas, pues hay unanimidad. Eso sí, luego nos pegamos, ¿por qué? Pues porque por el pico que le dio Jenny Hermoso a... Claro. O sea, estamos hablando de eso. De eso estamos hablando. Claro, es que se habla de eso para cubrir otras Exactamente, para que no hablemos de lo que tenemos que hablar. Y luego esto, Raúl, tú estás más metido en el tema, que eres jurista. Desconozco ahora mismo decir el artículo en concreto de la Constitución, no recuerdo el número, que sí que reconoce que el pueblo es soberano y quien decide es el pueblo español. No es ni el Senado ni el Congreso. Ellos pueden llegar a un acuerdo y proponer una ley, pero, por eso te digo que no me acuerdo del artículo de cuál es, que se debe de someter a referéndum si los españoles estamos de acuerdo con esa nueva medida o no, y una de ellas podría haber sido la Agenda 2030, medidas que han sido altamente polémicas y queríamos comulgar con ello o no, pero... Vamos a ver, ahora lo que se está produciendo a nivel jurídico y a nivel político es una pérdida de poder de los gobiernos a nivel mundial, no solamente el gobierno de España, a favor ya no de potencias extranjeras, como pudo ser antiguamente, pues no sé, pues Estados Unidos predominaba en el oeste y Unión Soviética en el este, no, ya no es eso, es de entidades privadas. O sea, privadas. Es decir, pues lo que nos diga Bill Gates, lo que nos diga George Soros, lo que nos diga el Foro Económico Mundial, lo que nos diga una serie de personas que nadie ha elegido y que nos están imponiendo medidas y cosas que nos afectan totalmente a nuestra vida, como puede ser, por ejemplo, el tema, por salir al tema médico, el tema de las CBDC, ¿no? de las monedas. Las criptomonedas. No, bueno, no son las criptomonedas, son la moneda, pero emitidas por bancos centrales, sí, que quieren aprobarlo, lo quieren aprobar a nivel europeo. ¿Eso qué implica? La desaparición del dinero físico y que todos los pagos van a ser virtuales, telemáticos e informáticos, digamos. Con lo cual tú ya no tienes dinero, tú lo que tienes es una especie de cartera virtual, un crédito que te puedes ir gastando. ¿Pero qué implica eso? Primero, que como todo lo haces así, saben que te gastas hasta el último céntimo. Segundo, que te pueden cortar en cualquier momento. Si eres un mal ciudadano, si eres un disidente y tal, te pueden decir, no, vas a pagar y ya no puedes pagar porque te han cortado el grifo. O pueden decir, es que usted ha usado mucho el coche, es que usted ha consumido mucha carne, es que usted ha hecho no sé qué. Entonces puede comprar esto, pero no puede comprar lo otro. Puede hacer no sé qué y no sé cuánto. Entonces, bueno, todo ese tipo de medidas que las están aplicando, no nos las están contando. Porque yo, bueno, la verdad es que de 2020 pocos telediarios veo. Me informo por otros medios. Pero la verdad es que las pocas veces que veo noticias y tal, no hablan de ese tema. No. Nadie habla de eso. Entonces, y claro, eso me importa mucho, porque afecta... De hecho, es muy curioso, porque hace unos días estuvo hablando Pérez Reverte en el programa El Hormiguero, que, bueno, ya lleva su tiempo,
Pero le deseamos a Pablo Motos que siga teniendo muchísimos años más éxito. Y dijo una cosa muy curiosa, presentando el último libro que ha escrito, que no hay mucha diferencia entre la dictadura o el régimen franquista con el régimen democrático. Hizo una comparación interesante. Cuando salía El Nodo, que era el medio de comunicación del régimen, era para hacer siempre propaganda política. Don Paquito de no sé qué, alcalde de Tarragona, ha inaugurado un pantano y tal. Y era así, esa voz monótona, ese timbre característico, etc. Abrimos un diario español y casi el 75% de las noticias es político. A nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, etc. Es decir, en eso no ha habido bastante cambio. Bueno, ha habido un cambio en el sentido de que antes había, por ejemplo, bastantes agencias de noticias que transmitían las noticias a nivel mundial, que luego las recogían los medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos, y las transmitían. Ahora creo que a nivel mundial hay 4. Sí. 4. Entonces esos 4, claro, es una concentración como está pasando con los bancos y como está pasando con muchas otras cosas. Esos 4 monopolizan la información. Y los periódicos y demás medios y tal, lo único que hacen es transmitir, más o menos, darle, bueno, le puedes dar un cariz, ¿no? Te puedes decir, le puedes dar un poquito para acá, otro poquito para allá, pero prácticamente no te vas a salir de allí. No, efectivamente, no sales de ahí. Entonces, y la diferencia, que antes, por lo menos cuando alguien era mandado a ejecutar, lo sabemos, había un busto de la mano de Santa Teresa, que según, como has comentado, como se ha dicho, la tradición, el símbolo, el mito, significaba que era la expiación de toda culpa, y era lo que ponía Franco cuando iba a firmar una sentencia de ejecución, para así ser expiado por haber mandado ser ejecutado, eliminado a una persona. Bueno, por lo menos era público, por lo menos se sabía, o algunos casos que no. Tampoco me quiero aventurar demasiado en temas que a lo mejor me puedan coger los 3 pies al gato. Ten cuidado con la memoria histórica. Sí, cuidado te estás metiendo en una... sí. Pero es que ahora, desde que el señor Albert Royuela ha ido sacando lo de las cartas de José María Mena, que fue el fundador de la UPC, de la Unión Progresista de Fiscales, que es realmente el que está moviendo todos los hilos en la sombra en España, han llegado a sacar un total de 2000 y pico cartas de personas que han sido mandadas a ejecutar o eliminar desde las sombras. Uno de ellos, conocido, el señor Antonio Herrera, que dicen que falleció por un vómito haciendo submarinismo, que es que se regurgitó y al no poder quitarse la escafandra se quedó ahogado. Hace unos días que tirotearon al señor Alejo, fundador del Partido Popular en Cataluña. No me posiciono en ningún bando político. Lo único, como has dicho tú, que en qué país vivimos en el que un noticiero hable durante más de una semana que si una persona se dio un pico o no, si fue consentido, etcétera, mientras subía el precio del gasoil y del aceite, y cuando a una persona le disparan a bocajarro en uno de los barrios más pudientes de Madrid, que es el de Salamanca, que solo se haya transmitido en la prensa escrita y digital, que no haya salido en los noticieros ni se oiga. Y luego que el ejecutor fue exterminado. Se ha encontrado el cadáver en Granada y unos días antes exponen que la Guardia Civil o unos agentes, no sabe qué era el cuerpo, giró la cámara que daba el acceso a la vivienda de este individuo. Eso es lo que... Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Pero bueno. Una pregunta a dar, si queréis. Quería comentar que me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado, que estoy totalmente de acuerdo con todo. Y me vienen algunas ideas, por ejemplo, con el tema de la democracia. Hay un país en Europa que es Suiza, que es quizá el país más, entre comillas, democrático, porque resulta que es el único país donde cualquier iniciativa que surja se vota y se decide entre toda la comunidad, que es como tiene que ser. Lo que no es de recibo es que tú prometas o plantees una cosa y luego hagas totalmente la contraria y todos felices, contentos y callados. Quizá el problema de hoy en día no es, y ahí viene la figura del el anarca, el emboscado. El emboscado. Y es que el gran problema no es que haya gente que haga mal. El problema es que hay gente que es buena y no hace nada. Se queda de brazos cruzados viendo como otros pues hacen de las suyas.
Y por eso es tan importante, en cierto modo, la figura del juzgado, que es el que intenta actuar de alguna manera para salvar la situación. Y luego, de todas formas, hoy en día el problema que hay también es que la polarización es tan grande, y como decías antes, te obligan de alguna manera a mirar hacia un lado o hacia el otro. Y yo creo que lo importante es desarrollar un criterio y una opinión propia firme, sólida, y sea capaz de hacer frente a esa polarización tan grande que vivimos. Sí, dice Juncker, tiene dos frases que las he puesto en el libro que me han gustado mucho, que es un poco eso, o sea, de quién depende realmente mantener las libertades y tal. Al final, confiamos en que el Estado nos lo va a solucionar y que nos va a proteger de todo. Bien, pero vamos, Juncker dice, eso es como aquel al que están violando a su madre que corre a buscar un abogado. Y dice también, y la esencia de la inviolabilidad del domicilio reside en el padre que sale a la puerta de su casa acompañado de sus hijos y con un hacha en la mano. O sea, dice así, claro. O sea, no, sin más matices, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, vamos a ver, o sea, es verdad, tenemos unas instituciones y hemos delegado hasta cierto punto la defensa y la venganza privada para que abusos, efectivamente, y tal, a cambio de que nos protejan, pero cuando llega un momento en que tú no puedes confiar y cuando te das cuenta de que estás indefenso, porque el propio Estado es tu enemigo en muchos aspectos, pues es una tarea propia del hombre individual, del hombre que tiene esa conexión con su interior y con esas fuerzas divinas que hablan. Luego hay un planteamiento también un poco inquietante, y es que si tenemos la capacidad para criticar incluso a un presidente del gobierno y no tenemos la capacidad para, o no se nos deja criticar una medida sanitaria, eso es bastante inquietante, porque significa que ahí hay un poder que no se puede ni cuestionar. Sí. Como ha dicho usted, que me ha recordado la frase de Barker, escritor y persona ilustrada, culta del siglo XVIII, que decía que para que el mal triunfe, tan solo el bien no tiene que hacer nada. Siglo XVIII, estamos en el siglo XXI, han pasado tres siglos, 300 años, y seguimos igual. Y es que ya lo decía Kant, que el ser humano es muy sumiso, es el único animal que necesita de un amo para poder vivir. Que fue el artífice quien sentó las bases de la moral en el siglo XIX. Bueno, luego ya llegó Nietzsche y fue quien las asentó en el siglo XX, estableciendo eso, el superhombre, y que hay dos clases de hombres, los que son fuertes y sobreviven, se dominan a sí mismos, y aquellos que son débiles, que deben de someterse a estos hombres redentores de ideales. Así que nada, si hay alguien que quiera añadir algo más, un insulto, cualquier cosa, Un cafetito. estás ahí la máquina. Pero pagar se tiene que decir a los de arriba, nosotros no lo gestionamos. Pues nada más, pues con esto podemos ya cerrar la tertulia de este mes de diciembre y agradecer mucho a los tertulianos que han venido hoy. No, a ustedes. Muchas gracias.